Mi nombre es Benjamín Emanuel Chávez Álvarez. Actualmente curso la maestría en Administración de Empresas por parte de la Universidad IEXPRO en la asignatura de Comercio Internacional, impartido por el maestro en Administración José Antonio Cruz Gutiérrez. En esta ocasión les hablaremos sobre el tema de las exportaciones e importaciones de México. México es la 10ª mayor economía de exportación en el mundo y es una de las economías más complejas, situándose en el número 21, de acuerdo con el Índice de Complejidad Económica. México, en el 2015, tiene un resultado positivo en cuanto a las exportaciones, teniendo 14.4 mil millones de dólares como ganancia. Ese mismo año, México reporta un Producto Interno Bruto de 1.14 billones de dólares. México basa su economía de exportación principalmente en derivados de petróleo y manufactura de diversas empresas, principalmente extranjeras. En el año 2016, México refleja un déficit del 1.5%, lo que fue reportado como 527 millones de dólares menos que el año pasado. Esto debido a las incertidumbres con el país vecino Estados Unidos y las políticas que se están estableciendo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y aunque existe cierta precavidad al tratar el TLC, México actualmente se encuentra abriendo brechas internacionales con otros países, teniendo a su vez la formación de nuevos tratados de libre comercio, los cuales son importantes para que exista un proceso de exportación e importación dentro del comercio internacional. México cuenta con una red de 12 tratados de libre comercio con 46 países, 32 acuerdos para la promoción y protección recíproca de inversiones, con 39 países y 9 acuerdos de alcance limitado. Además, México participa activamente en organismos y foros multilaterales y regionales como la Organización Mundial del Comercio, el Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico y la Organización para el Comercio y Cooperación y Desarrollo Económicos. Algunos de los tratados son Tratado de Libre Comercio entre América del Norte, el Tratado de Libre Comercio México-Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio G3 México-Colombia, en donde forma parte Venezuela, Tratado de Libre Comercio México-Perú, Tratado de Libre Comercio México-Chile, Tratado de Libre México-Uruguay, Tratado de Libre Comercio entre países europeos como Noruega, Suiza, Islandia, Liechtenstein, Asociación Europea de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio con Europa Medio, en donde encontramos algunos países como Austria, Bélgica, Bulgaria, Polonia, Portugal, Reino Unido y la Unión Europea. Tratado del Medio Oriente, en donde encontramos el Tratado de Libre Comercio entre México e Israel, y el Tratado Asia-Pacífico, en donde corresponde principalmente el Tratado de Libre Comercio entre México y Japón. México, siendo uno de los principales exportadores a nivel mundial, exporta productos tales como automóviles, piezas y repuestos automotrices, camiones de reparto, tractores, computadoras, teléfonos, petróleo crudo, instrumentos médicos, minerales como cobre, oro y plata. A su vez, México se destaca como un país exportador de productos finalizados, teniendo en cuenta que muchas de las materias primas exportadas de otros países son maquiladas y transformadas mediante los procesos industriales para su exportación final hacia diferentes partes del mundo como productos terminados.
México se divide principalmente en exportaciones de tipo petroleras y no petroleras. Para esto, en el primer mes del año 2017, las exportaciones de México alcanzaron los 27.492 millones de dólares, monto mayor en 11.4% registrado con el año anterior, lo cual fue impulsado por el incremento en el 8.5% de las exportaciones no petroleras y del 74.4% en las exportaciones petroleras. México, al ser un país petrolero, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografías, el INEGI, de las exportaciones no petroleras dirigidas a Estados Unidos, presentaron un aumento del 7.6%, en cuanto que las canalizadas al resto del mundo registraron un incremento del 12.8%, lo cual indica que México está abriendo una brecha hacia otros sectores independientes de la producción petrolera. Los principales destinos de las exportaciones de México son Estados Unidos, Canadá, China, Alemania, Japón. Dichas exportaciones del país se segmentan en 4 zonas, siendo Estados Unidos el principal receptor de las exportaciones mexicanas, petroleras y no petroleras, con un 75.7% del total exportado, seguido por Canadá con un 2.9%, España con 1.9% y el resto del mundo adjunta el 17.7% del total de las exportaciones del país. Actualmente, ante las tambaleantes negociaciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México está expandiendo su brecha hacia otros países, como son Europa y países del Pacífico y Asia. Siendo estos países del continente europeo los representantes de la Unión Europea, y de Asia-Pacífico principalmente India, China y Japón. Dentro del rubro de importaciones, México se encuentra en el lugar número 15 de la lista de los más grandes importadores a nivel mundial. Estos países son aquellos quienes importan individualmente más del 1% del total de las importaciones a nivel mundial. En México, las importaciones son principalmente de bienes intermedios, es decir, productos que aún deben pasar por un proceso para su uso o consumo, siendo la industria automotriz una de las principales importadoras de este tipo de productos. Como ejemplo de productos que se importan, tenemos combustibles, minerales y sus subproductos refinados de la exportación del crudo de petróleo, plásticos y sus manufacturas, instrumentos y aparatos de óptica y médicos, productos químicos orgánicos, aparatos mecánicos, derivados de la fundición del hierro y el acero, caucho y sus manufacturas, máquinas y materiales eléctricos, aluminio, papel, cartón, productos farmacéuticos, cereales, así como autopartes, piezas y repuestos automotrices, circuitos integrales y displays de cristal líquido para pantallas. Con lo anterior se tiene en cuenta que muchas de las exportaciones que se hacen hacia México son de piezas para su ensamblaje y maquilación para productos finales, para su subsecuente exportación, con lo cual se cierra el ciclo de exportación-importación de México. Los principales países que importan a México son los Estados Unidos en un 50%, China en un 17%, Japón en un 4.1%, Corea del Sur en un 3.6% y Alemania en un 3.5%. Actualmente, ante los nuevos tratados que se han hecho con la Unión Europea y los países Asia-Pacífico,
tenemos la entrada de países importadores como Malasia, Italia, Taiwán y España. Estos entran en un 30.4% del resto de importadores a México a nivel mundial. Para que México se proyecte y logre incrementar las exportaciones e importaciones, es necesario la inversión en infraestructura, principalmente en aeropuertos, puertos y carreteras. Para esto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha realizado diversas obras que van desde la modernización y ampliación del puerto de Veracruz, seguido por el tren México-Toluca, el implemento del tren transpeninsular, la ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, el segundo piso a la salida a Cuernavaca, la ampliación del puerto de Mazatlán, la expansión de la autopista Tuxpan-Tampico, la ampliación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el segundo piso de la autopista México-Toluca. Con estas obras se pretende ampliar en un 50% la capacidad en los puertos marítimos, reducir los tramos en cuanto a tiempo de las principales carreteras que conectan las ciudades céntricas con las áreas portuarias, para reducir los costos en el transporte. Del mismo modo, se pretende incrementar las salidas por vía aérea mediante la creación de un nuevo aeropuerto.